Buenas y santas, bienaventuradas y bienaventurados. Esto no será el Wostock de sexo, droga en rock and roll, pero es lo más parecido que vas a encontrar. Mientras navegás y te hundís bien en el fondo en estos tiempos de oquedades, ediciones, filtros y posturitas que a vos y a mí nos agobian. Aquí en Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, desplegamos nuestro juego habitual de cabeza, corazón y pases cortos, pelota bajo la suela, pecho inflado y cabeza levantada, para hacer un episodio más, solo uno más, pero que nunca es uno más, sino que siempre es más uno, porque suma un montón de lo mítico y lo trágico. El tema hoy viene por el lado del amor. Ah, el amor, el amor. Vamos a hablar precisamente de los amores de Eos. ¿Pero quién es Eos? Bueno, Eos es el nombre mítico de la aurora. Y escucha bien, esa hermosa dama de rosados dedos que abre la puerta del sol. ¡Ah! ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, digámoslo así. Se trata de una bella señorita que se levanta temprano, muy temprano. Domingos y feriados incluidos. Bien ahí. Sí, al que madruga se lo ayuda. Pero no es del estilo que se conoce como filosofía del empleo público, esa que dice al pedo pero temprano, sino que ella lo hace cada vez para afrontar una tarea ineludible, vital, imprescindible, que es ni más ni menos la de abrir el día. Eos es la que tiene la llave de la luz. O sea, ella se duerme y todo es noche, eterna. Simple. Si el que abre la puerta no viene, nadie entra. Y ella cumple, siempre cumple. Pero el resto del día, ¿qué hace? Bueno, el trabajo ya lo hizo. El resto del día se enamora. Todo el tiempo. Mucho. Requete muchísimo. Digamos que en términos de relato mitológico sería algo así como la señorita de San Nicolás, ¿viste? Esa de la canción infantil, la que sabe abrir la puerta para ir a jugar. ¿Y cómo juega? Bancátela. De noche todavía, ella sale de su casa frente al océano. Buenavista sí, pero acordate que océano para los griegos es un río. Es el río que circunda el mundo. Que ellos ya sabían que era esférico, aunque ahora hay algunos que dicen que no. Vuela por allá y por acá anunciando la llegada del sol. Su hermano, el jefe, es la hermana del jefe. Y cuando los carros del sol por fin llegan, cumplió su tarea. Abrió la puerta. El día ya está en curso. Entonces se dedica a ¿qué? A mirar muchachos. Vaya tarea. Dioses, mortales, lo que dé. Mira muchachos todo el tiempo. Pero no tiene marido. Sí, claro, marido tiene. Pero una cosa es el matrimonio, que no es más que un contrato de convivencia con especificidades. Algo así como un condo con amenities, de eso que están tan de moda ahora. Y ya que hablamos de moda, el otro día estaba leyendo que entre las nuevas uniones matrimoniales, entre las nuevas parejas que se casan, la moda es seguir viviendo cada uno en casa separada para no tener que afrontar el desgaste, la contaminación de la convivencia. Pero eso precisamente es el matrimonio. O sea que para salvar algo lo vacían de contenido, muy típico de estos tiempos. Digo, una cosa es el matrimonio, esta unión convivencial con especificidades que ahora se salva negándose. Este condo con amenities, y otra muy distinta es el deseo. Lo sabés, ¿no? El matrimonio tiene dos partes, el deseo, como lo enseña Lacan, no tiene objeto. Vos, yo, cualquiera pudimos ser, o quizás seamos todavía, o quizás alguna vez seremos objeto del deseo de alguien. Bueno, pueden coincidir, claro, tal vez un tiempo de modo sostenido. Los que farfullean del tema y la banda especialista dicen que el enamoramiento es un fenómeno químico que dura entre 2 y 3 años. O tal vez a lo largo de mucho tiempo, pero de manera episódica. Mirá qué linda que eras, le dice él que hace años que no la mira. Y vos no eras tan salame como me parecía, piensa ella, pero no se lo dice y le sonríe con sonrisa de ocasión porque vio cómo lo mira la vecina. Y aunque no tengamos lo que queremos, tampoco es cuestión de andar entregando lo que tenemos a cualquier zorra que se presenta por ahí con el único argumento de que vive al lado, ¿no? Y sale a barrer la vereda para mirar por la ventana. Como sea, también puede pasar
que matrimonio y deseo no coincidan nada, nadie, nunca. Y esto es una referencia a un gran libro de saber que tenés que leer, por supuesto, nada, nadie, nunca. Bueno, ahí es cuando Eos, cuando no coinciden nunca, matrimonio y deseo, la hermana secretaria del Sol, Eos, la que abre la oficina, la señorita de San Nicolás de la mitología, le dice a Astreo, que ese era pobrecito el nombre del marido, mirá, bonito, yo te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? Si hace... ¿Cuánto hace que estamos juntos? Yo te quiero, tontín, pero el cuerpo me pide. Y cuando el cuerpo es el que reclama, una será muy anunciadora de la luz y coso, pero hay que ir. Todas las veces que sea, cuando sea, como sea. Y esto es lo que Eos hace. Va. Ella es de las que encaran mal, de frente, y no le importa nada. ¿Conoces alguna así, no? Le gusta un pibe, se lo lleva. Lo rapta, como suelen decir los mitógrafos, pero nosotros sabemos que esta cuestión del rapto, desde Heródoto hasta acá, debe tomarse con muchas comillas. Heródoto comienza la narración de su nuevo libro de historia a partir del robo de mujeres entre persas y griegos. Es lo que quiere dejar constancia de por qué se hicieron la guerra entre griegos y persas. Bueno, dice porque se robaban las mujeres en principio. Pero ese robo no era tal, sino una forma del deseo femenino no aceptada por los varones del lugar. Entonces Heródoto te cuenta o te escribe, robar mujeres está mal, pero reclamar las robadas es de necios, porque si ellas no quisieran, no las robarían. Es decir, no estamos hablando de que se las llevan por la fuerza, sino que de que las chicas se escapan con el muchacho del pueblo de al lado. Y eso es lo que de este pueblo no aceptamos, ¿sí? Que duerman con los visitantes y jueguen con los locales como Peperina. Y ha pasado siempre de griegos y persas y de antes incluso hasta acá. Bueno, entonces Eos le gusta un pibe y se lo lleva. ¿Alguna vez te contaron esto también? Digo, de las mujeres del mito, que son sexualmente muy, muy, muy activas, proactivas, y muchas veces fuerzan a los varones. Claro, esto pasaba mucho, mucho antes del cristianismo y antes incluso del platonismo. Sabes que el cristianismo, dice Nietzsche, es un platonismo explicado al vulgo. Bueno, después el deseo de las mujeres pasó a ser una vergüenza. Bueno, pero vos acordate de Semíramis, Paloma. Ya te hablamos acá en este canal, en la lista de reproducción de este mismo ciclo, de lo mítico y lo trágico. En el envío anterior hablamos de Semíramis, enamoradísima del hermoso rey armenio Ara. Soy vos. Estás en mí y vas a estar conmigo, quieras o no. El tema es que cuando el pobre Astreo, cada vez que ella salía a abrir las puertas para ir a jugar, que su mujer, su esposa, su legítima, salía a actuar de señorita de San Nicolás y salía a abrir la puerta para ir a jugar, el pobre Astreo, cuando esto pasaba, no sabía cuándo iba a volver y no sabía siquiera si iba a ser el caso de que volviera. El tipo se quedaba en la casa, como Benjamín Vicuña, cuidando a los pibes que tuvo con la China Suárez y con Pampita, escuchando Por Dignidad de Serrat. ¡Qué temazo! O como Icardi, ¿sí? Acá vamos a otro escenario, cuidando a los pibes que tuvo con Wanda, que mientras tanto estaba comiendo con Queloque una bondiola en la costanera frente al aeroparque. Icardi se flagelaba con Olvídala de los Palmeras. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Ve y busca otra ilusión, amigo. ¿Qué? ¿Te sabes entera la canción de los Palmeras, pero no tenés ni idea del tema de Serrat del que te hablé? ¿Viste? Pasa. Así está el mundo. Ahí te tiro el comienzo, después googleala y escuchala por el nano, claro. La familia, los amigos, aguardan con impaciencia que por dignidad la saque de esta casa con violencia. Apenados me contemplan o sonríen con desprecio, se le nota que sospechan que sé cuánto saben ellos, y lo sé, lo supe siempre, que se acuesta con cualquiera, y ellos piensan que eso un hombre como tal no lo tolera.
Bueno, al final el tipo dice que se va a mudar a otro barrio porque los vecinos ya lo presionan demasiado y él no renuncia a la delicia de tenerla sugerente en mi cama cada noche por prejuicios de otra gente. Ponele, ese sería Astreo, desde la perspectiva de Vicuña, ¿no? Desde la perspectiva de Icardi sería el que escucha a los Palmeras. Pero Astreo es un nombre que transliterado quiere decir justamente estrellado. Oh, fíjate vos. Mi abuela decía, hay algunos que nacen con estrella y otros corte. No nos dispersemos, que una cosa es ampliar el juego y otra quedarse afuera. Estamos acá para hablar de Eos y vamos nomás si la alcanzamos en sus vuelos y nos deja. Empecemos por lo más básico. ¿Quién era esta Eos? Bueno, era una titánide, es decir, la hija de un titán. ¿Y quiénes son los titanes? Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar. No, eso no. No, lo de Martín Cardagian no. Estos titanes son los hijos de la primera camada de Urano y Gea, el cielo y la tierra. Esos que el padre no dejaba nacer y que hinchaban el cuerpo de la madre casi hasta hacerlo explotar. Hasta que Cronos, el más chiquitín de los hermanos, fíjate vos, forjó una hoz de adamanto en el cuerpo de mamá, que la misma tierra le había dado, y ¡zas! Le cortó ahí, donde el tipo siempre estaba acoplado con la mujer y no dejaba espacio para nacer a los hijos, le cortó ahí, en el punto de acople, y el tipo hizo ¡ah! Y salió. Y ahí se retiró del dolor que le dio y así los pibes y las pibas salieron a la vida y a tener hijos entre ellos, claro, porque no había otra gente por entonces. Titanes y titanas se unían entre ellos porque no había nadie más. Titanos y titanas son los titanes. Así que, bien moderno el tema. Así que Hisperión y Tea, que eran hermanos, como Abraham y Sara en el Antiguo Testamento, por otro lado, concibieron, dieron a luz a Eos, Aurora, la de rosados dedos que abre la mañana, que es la hermana de Selene, la luna, y de Helios, el sol, el jefe. Eos era preciosa. Sí, así como te imaginas. No, mucho más. Así tampoco, más, mucho más. Ponele, y brillaba sobre todos. Homero, en Ilíada, la presenta cubierta, imagínate esta idea, sola, con un largo velo color azafrán, tejido con flores, con corona dorada y largas alas de plumas blancas. Es la imagen del ángel, ¿sí? Largo velo color azafrán, tejido con flores, con una corona dorada y largas alas de plumas blancas. Es la imagen del ángel y fue la madre de los vientos, que son sus hijos legítimos. La más linda del amor, mi único héroe en este lío. Eso diría el estrellado. Y como ya te conté, no era precisamente el ángel de la soledad, no, eso no. Sino más bien, al contrario, compañía no le faltaba nunca. Pero siempre fue así esta muchacha. No parece. Fíjate vos. Cuentan por ahí que ese deseo exacerbado y continuo, que pasa a ser su carácter más notable, le habría sido impuesto por Afrodita, que como sabés era una diosa, muy picante, y como toda diosa picante, una mina bastante jodida. Y dicen los que así dicen que la diosa del amor y el deseo, o sea, Afrodita, no habría tomado demasiado bien que ella, Eos, alguna vez, apenas salida del cascarón de las hormonas, pobrecita, imagínatela, primeros años de la secundaria, más o menos, se hubiera entreverado en un touch and go con Ares, el dios de la guerra, el macho alfa violento de la cuadra, el poronga. ¿Y por qué le habría molestado tanto esto a Afrodita? Bueno, porque Ares era su amante estable, su trampa legítima. Interesante esto, ¿no? Su amante legítimo. Y aunque ella estaba casada con Hefesto, que sí, era inmirable de feo, pero era también altísimo crack, tuvo unos cuantos hijos con el bravucón del boliche. El indio lo dice, las minitas aman los payasos y la pasta de campeón, pero esto pasaba desde mucho antes. Como sea, mi abuela lo diría así. Ahí a Eos se le despertó el indio, justamente, o sería más bien la India, o no sé.
corte. Pasemos ahora a la sección 7 milenios, en la que le tiramos material a Ángel de Brito y a sus secuaces mañaneras, que de ángeles, convengamos, tienen bastante poco. Vamos a los amoríos más resonantes de Eros. Aleros de Eos, a los amoríos más resonantes de Eos. Y esto no está editado, porque esto es Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo como gesto de resistencia. Bueno, después de aquel toco y me voy que tuvo con Ares y que no califica como amorío, Nuestra Señorita de San Nicolás mitológica, cuyos dedos color de rosa abren las puertas del cielo para los carros del sol, qué maravilla esto, cómo me gusta, se entreveró primero con Orión. No, Janina, pará, no te apures. No es Agustín Orión, aquel que supo ser arquero de San Lorenzo, Estudiantes y Boca. Este Orión es otro. Es un Orión mitológico. Se trata de un gigante cazador, que aunque algunos decían que había nacido de la misma tierra, como se dice de todos los gigantes, cuando se los piensa como una montaña viva que se levantó, que se elevó después de un terremoto, era un hijo de Poseidón, dios del mar, y había heredado de su padre, escuchá bien esta, la facultad de caminar sobre las aguas. Mirá vos de dónde venía esto. La facultad de caminar sobre las aguas. Eso hacía el gigante Orión, en el hilo témpore de los griegos. Y hay que decirlo todo, el tipo, enorme, trabado, bronceado, canchero, tenía una pinta que rajaba la tierra, y casi sin quererlo volvemos a bordear así la hipótesis del terremoto. Y además de su lomazo, recontra trabajado, tenía una fuerza descomunal. Qué injusta es la vida. Pero nada es perfecto salvo vos. Orión estaba casado con Side, o se diría Side, vaya uno a saber, que la verdad era preciosa también. Lo que me encanta de estas historias es que nunca hablan de nosotros, los fieros. Hay toda gente linda de las tuyas acá. Pero un buen mal día, a Side o Side, se le subieron un toque los humos y empezó a boquear que ella era más linda que era. Yo soy más linda que la señora del jefe. ¿Para qué? Era no lo tomó bien, previsiblemente. Escuchá, mortal cualún que raza perro. Si yo no hablo de vos, ¿por qué vos vas a hablar de mí? Y simplemente la revolvió al tártaro sin esfuerzo. El tártaro, ya sabes, es la parte más profunda del infierno. Desesperado, el bueno de Orión no sabía qué hacer sin su amorcito, que no había mordido el vidrio, sino que se había ido de boca. O quizás mordió el vidrio de más y después se fue de boca. Eso no queda en ningún lado, no hay ninguna fuente que lo atestigue. Todo me recuerda a ti. Escuchaba una y otra vez a Sandra y a Celeste. ¿Las tenés? Si tenés a Sandra y a Celeste, te saqué el DNI. Bueno, y ya no toleraba más estar en casa sin ella. Qué romántico. Así que armó un bolsito, además de todo esto, era romántico Orión, ¿viste? Y armó un bolsito y partió para Quíos, ¿sí? Que es una isla. ¿Por qué para Quíos? Bueno, porque hacía rato que el rey de Quíos, Enopión, anda anotando el nombre, Enopión, le había pedido que fuera porque necesitaba su ayuda para exterminar algunas fieras que andaban por la isla y metían miedo. Invítame a comer unas bogas, máster, no a pelear con jabalíes y leones. Pero bueno, llegó y mirá lo que tengo. Nomás llegar, se enamoró perdidamente de la hija de su amigo, Mérope. Pero este no estaba transitando el duelo, las penurias por Side, por Side, que había muerto repentinamente. Y sí, viste, pero así son, así somos. No obstante, el padre de su enamorada, que lo había llevado hasta ahí y festejó cuando lo vio llegar, no autorizó esa unión, para nada. Razoná, nena, es un gigante viudo y deprimido que únicamente te quiere para llenar la parte vacía de su cama. Meropili mía, no te suma a este tipo. Hasta ahí vamos, bien. Pero ahí las versiones de la historia, como suele pasar con estos relatos, se dividen. Algunos cuentan que Orión, muy borracho, pero muy borracho, trató de llevarse igual a la hija de su amigo, raptándola y o violando la hospitalidad interesada que el otro le había brindado, porque lo llamó para que combata a la fiera, no para que venga a comer unas bogas, y Enopión le quemó los ojos.
trágico. Es la misma historia de la violación de Heracles y Auge. También hablamos de esto. También en lo mítico y lo trágico. Busca el mito de Auge, ¿sí? Gran personaje, gran figura, gran arquetipo. Entonces, uno dicen que se emborrachó, violó la hospitalidad, la forzó a ella, se la llevó, y cuando se enteró de esto, el padre de ella le quemó los ojos. Le quemó los ojos, ¿sí? Tené cuidado. Cuando conoces a tu compañera de vida, primero trata de conocer rápido a tu suegro. A ver hasta dónde puede llegar, nada más. Otros prefieren no creer en la idea del rapto ni de la violación, que no es necesaria, porque la cuestión es que el padre se oponía a la unión de la hija con un viudo, y esto es todo un tópico de la literatura y de la mitología antes, aunque también después fue un tópico social hasta no hace tanto tiempo, ¿viste? Los viudos no tienen buena prensa, y que directamente, además, sintiendo como una afrenta este supuesto enamoramiento de su visitante, este gigante viudo por su hija, te invité a echar a las fieras, amigo, a pelear, no a echarle los galgos a mi Meropili. El mismo Enopión lo emborrachó y mientras el gigante dormía, lo dejó ciego. O sea, le quemó los ojos de todas maneras. Cada uno le cree a quien le cree. Algunos dicen que hubo violación, otros dicen que no, pero eso no hace la prueba. Y lo importante para nosotros acá son los hechos. Siempre son los hechos. En estos casos, los hechos son dos. Y deben darse por bien probados, en tanto las dos versiones los repiten de la misma forma. Uno, cuando pasó lo que pasó, Orión estaba más borracho que una cuba, eso es indiscutible. Dos, Enomión, el padre de aquella por la que se había prendado de amor, de su joven objeto de amor, se aprovechó de su borrachera y le quemó los ojos. El tipo estaba borracho, el otro se aprovechó de su borrachera y le quemó los ojos. Lo de la violación es una discusión estéril que no lleva a nada, porque acá viene lo que nos importa. Parece que Orión levantó a una criatura que andaba por ahí, se la puso sobre los hombros y le pidió que lo guiara caminando siempre hacia el este, vaya uno a saber por qué, siempre hacia el este, y que así llegaron hasta el taller de Hefesto, y ahí recuperó la vista. Viste, yo te dije que Hefesto era admirable de feo, pero era altísimo, crack, le hizo recuperar la vista. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando volvió a ver? ¿Qué harías vos? Contame, dale. Claramente corrió a vengarse de Enopión, que lo había cegado, pero, lo lamento amigo, no lo encontró. Porque el mismo Hefesto había construido para este rey, que ya preveía la posibilidad de una venganza, unos túneles subterráneos por lo que podía escaparse. Y anota bien esto, una ciudad bajo otra ciudad, y nilo tempore, en la mitología. Como sea, lo que acá importa es que de tanto caminar para el este, mientras estaba ciego, Eos, que va del este hasta el oeste, como la marcha de Racing, qué bárbaro Racing, ¿eh? Un aplauso para el Racing Club, la Academia de Avellaneda, y acá un fanático de la Academia Rosarina está muy contento por este logro, porque Racing, San Lorenzo, Central, no en vano eran amigos alguna vez. Somos de los más sufridos de la mitología. La marcha de Racing dice, desde el este hasta el oeste y desde el norte hacia el sur brilla la blanca y celeste, la Academia Racing Club. Bueno, desde el este hasta el oeste va siempre Eos, la tengo con Eros. Eos enamorada, Eos con su Eros. Esto es Anábasis, Radio Cultural en Vivo, como te digo cada vez que me equivoco. Bueno, y lo vio de frente a Orión, que venía caminando precisamente hacia el este. Y lo iba mirando y midiendo. Y ya sabés quién era ella. Y con Mérope fuera del camino, ponele que se escapó del gigante por los túneles de la ciudad subterránea que Hefesto construyó para su padre, y con Sidio Sai definitivamente olvidada, tenía la pelota ahí, picando, sin arquero y en el punto del penal. Esa era la mía. El gigante de fuerza descomunal, tan descomunal como para pelear con fieras y vencerlas, trabado a más no poder, adicto a la bebida y, como diría Don Heredia, con el esperma urgente. Hay quien cuenta por ahí que al final de su vida intentó violar a la mismísima Artemis, la diosa virgen de los lindes. Fue raptado por Eos. ¿Te crees esto? La de los dedos rosados se llevó a tremendo gigantón como Orión. Ponele, Eos lo encontró
cuando había vuelto a Quíos y lo llevó a Delos de vuelo bajo sus alas. Te llevo bajo mis alas, corazón. Yo busco una mujer que sepa volar, diría Girondo, recitado por Grandinetti en El lado oscuro del corazón. Banca un toque, que abro la puerta del sol y nos vamos. Pero esa no fue la única aventurilla de Eos, claro, ni su único rapto, y ni siquiera fueron el rapto y la aventurilla más recordados, ni más trágica. Ya vamos a llegar a eso. Te spoileo un poco. La tercera es la vencida. Curándose enseguida del deseo por Orión, un día Eos se despertó en Delos. Desde el mar venían algunos acordes de Sabina. Se ve que alguien estaba escuchando por ahí a Joaquín. Demasiadas cervezas, dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada. Hora de partir. ¿Cómo siguió la lista? El rapto y la aventurilla que continuaron y que también estuvieron muy lejos de ser, como ya te dije, el más recordado y la más trágica, fue el de Céfalo. ¿Quién era este pibe? Un doble bisnieto de Deucalión. Si te digo doble bisnieto, ¿por qué es? Porque sus padres eran primos, sus abuelos hermanos. Así que era el doble bisnieto y sus padres primos, viste que no está con buena prensa eso, pero pasa, de Deucalión. ¿Quién es Deucalión? El Noé griego, que también se salvó únicamente con su mujer, que en este caso era Pirra, la rubia, esa es la traducción literal, en un arca, pero no tenían animales, no tenían pareja de animales y regeneraron la vida, llevaban a sus hijos también, como Noé y su señora esposa, su legítima, y regeneraron la vida de Deucalión y Pirra arrojando piedras sobre sus hombros mientras caminaban, por supuesto para atrás, no puedes arrojar piedras sobre tus hombros hacia adelante. Muchas veces leí eso, arrojando piedras hacia adelante sobre sus hombros. ¿Cómo arrojarías piedras arrojando piedras hacia atrás sobre sus hombros, leí? ¿Cómo arrojarías piedras hacia adelante sobre tus hombros? A menos que tengas los hombros adelante del rostro, es complicado. Bueno, arrojaban piedras hacia atrás. ¿Por qué? Porque habían ido a un oráculo que le había dicho que busquen los huesos de su madre y los arrojen hacia atrás mientras van caminando. Al principio Pirra se negaba y además ellos no tenían la misma madre porque eran primos, no eran hermanos, de modo que no había manera de cumplirlo hasta que se dieron cuenta que la madre común es la tierra y los huesos son las piedras. O sea que de cada piedra que arrojaba Pirra nacía una mujer, de cada piedra que arrojaba Deucalión nacía un hombre, o un ser de sexo masculino, un macho o una hembra, ¿no? Depende de quién arrojara. ¿Y a dónde se llevó a Céfalo, Eos, cuando decidió raptarlo? A Siria. No a Delos como Orión, a Céfalo se lo llevó a Siria. Y algunos dicen que tuvo de él a Faetonte, aunque la leyenda más contada es que Faetonte era hijo del sol. Un día te voy a hablar de este mito. Le pidió su carro una vez Faetonte, bueno, es un desastre, pero te lo dejo acá. No spoilemos, otro día te hablo. Pero acá, al que se le pasó rápido el enamoramiento, que tal vez nunca tuvo, viste cómo son, cómo somos, fue a él. Céfalo abandonó a la Aurora. Hay que abandonar a la Aurora, ¿no? Hay que abandonar a Eos, ¿sí? Preciosa como es, y con esa actitud. ¿Cómo la abandonás? La abandonás porque sabés que no la vas a poder sostener, ¿sí? Queriéndola de verdad, puso su vida a sus pies y se marchó, dice el nano. Y volvió a la Ática, que es la región de Atenas, a casarse con Procris, con la que lo unía un amor inmenso e intenso, mutuo, tan mutuo y recíproco como los celos, que también eran inmensos e intensos que se tenían. Es como cuando le preguntás a tu mujer con quién estuvo antes de conocerte. ¿Con quién estuviste antes de mí? ¿Con cuántos? ¿Quién te enseñó esto? O peor, si alguna vez te engañó. No. Si no te enteraste hasta ahora, está muy bien, amigo. Lo que no te enteraste nunca pasó. ¿Para qué querés saber esto? No hagas preguntas cuya respuesta no vas a aceptar. Te cuento rápido esta historia, antes de pasar al más grande y famoso de los amores de Eos, que fue un mortal llamado Títono, ¿sí? Ese fue el tercero. Céfalo, enfermo de celos, el tercero de sus grandes amores, de sus grandes raptos, porque en el medio hubo otro, porque ella se enamoraba todo el tiempo de todos los que pasaban por ahí, dioses, mortales, estaba todo el día mirando muchachos, esa era su tarea después de abrir la puerta, ¿sí? Pero si ella no abría la puerta, no amanecía. Céfalo, enfermo de celos, te decía, quiso probar la fidelidad de Procris
y se presentó en su casa, en su propia casa, disfrazado de un multimillonario fachero, ¿sí? Mientras teóricamente estaba de viaje. ¿Sí? Se disfrazó, no sé, de un multimillonario, de un fachero, de un multimillonario fachero. ¿Hay de estos? Bueno, no sé. Le ofreció un regalo, después otro, después otro. Ella se resistía, pero él iba aumentando el valor de los regalos y seguía insistiendo en la oferta hasta que al final, ¿qué le habrá ofrecido? Cedió. Bueno, dale, sí, vamos, vamos. Así terminamos rápido, le dijo Procris. Y bueno, sí, dale. Total, Céfalo no está, hay ojos que no ven, corazón que no siente. ¡Qué error! Espero que lo hayas gozado mucho, Procris, querida, porque regalos no hubo. Cuando ella aceptó, él se sacó el disfraz, previsiblemente. Avergonzada e indignada, así dice Grimal. Yo no sé por qué estaría tan indignada, si al fin de cuentas las dudas que él tenía fueron corroboradas, pero bueno, huyó al monte, se fue, hasta donde él la persiguió para pedirle que volviera. ¿Y para qué hizo esto si después la persiguió? Vos te das cuenta, ¿no? Ponele que era Icardi con una careta de elegante y después se arrepintió y qué sé yo. ¿Sí? ¿Elegante no será Icardi con una careta? ¿De elegante? Bueno, no sé. ¿Y qué rol juega Maxi López en todo esto? Es raro, ¿no? Pero bueno, Wanda está muy lejos de ser Eos. Eos era un ángel. Se vieron, se encontraron en el monte, lloraron juntos. Los dos aceptaron haber obrado mal, se perdonaron y volvieron. ¿Viste esta tragedia? Perdoname, perdoname, no, perdoname vos. Sigue a los primeros llamados telefónicos, ¿viste? Cortá, no, cortá vos, no, cortá vos, no, cortá vos primero. Bueno, así, ahora es perdoname, no, perdoname vos. Bueno, por un tiempo comieron perdices hasta que el ataque de celos lo tuvo ella. Como Céfalo se pasaba todo el día en el monte cazando, este también cazaba. Igual que Orión, se ve que a Eos le atraían los cazadores, pensó que podía estar entreverándose con alguna ninfa de la montaña. Así que apretó y apretó de tal modo al criado que lo acompañaba, el que le llevaba las flechas, que para dejarla contenta terminó diciéndole que el marido, cada vez que descansaba y se quedaba dormido, llamaba siempre a alguien del mismo nombre. Brisa, Brisa, repetía. Yo te voy a dar, Brisa, a vos. Procris encontró ahí la oportunidad de devolverle a Céfalo lo que le había hecho. Así que se fue al monte sin que él supiera, pero sucedió que mientras lo espiaba, escondida en un matorral, ¿para qué? Esperando a la tal Brisa, él notó que algo se movía y lanzó una jabalina que certeramente fue a clavarse en el medio de la frente de ella. Ahí donde algunos tienen el helado. ¡Ah! Me matas, Limón. ¿Qué haces vos acá, Procris? Vine a verte llamando a esa Brisa. A ver, ¿me la vas a presentar antes de que me muera? Andá a buscarla, dale. No paraba, ¿viste? Quiero ver con quién te burlás de mí, a mis espaldas. Esas pudieron haber sido, ponele, las últimas palabras de la esposa celosa. ¿Y qué le dijo él? Bueno, le dijo la verdad, que nunca le había sido infiel, ni siquiera dormido. Ah, mira vos, que soñaba con una Brisa que le trajera el olor de las bestias para saber dónde apuntar su jabalina. Estaba llamando un viento. Conclusión. Céfalo fue acusado de homicidio calificado por el vínculo, así se diría hoy, juzgado en el Areópago, ese tribunal de las causas gravísimas de la sangre cercana vertida, y condenado al destierro. Fíjate lo que le pasó al tipo, que no había hecho absolutamente nada. Bueno, antes sí había hecho algo, se fue disfrazado a la casa, quiso acostarse con la mujer siendo otro y por cumplir esa, y no era una fantasía sino una prueba. Hubiera sido bueno que fuera una fantasía, le cumplió una fantasía a ella en todo caso, no después todo lo que se desencadenó después, porque se perdonaron, pero perdón es una cosa y olvido es otro, y el olvido se cobra a veces. Lo que no se olvida a veces se cobra, así sería. Puedo imaginarme a Eos enterándose de estos hechos, desde arriba se ve todo, y sonriendo, poniendo más fuerte El hombre del piano de Bob Dylan, cantado por Ana Belén, y repitiendo con Anita eso de no lamenta que dé malos pasos aunque nunca desea su mal. No deseo tu mal, pero si das malos pasos, bueno, no voy a lamentarme por eso. Como sea, vamos ahora sí a contar el amor maravilloso de Eos, la Aurora y Títono, para terminar esta parte y pasar a la lectura de ¿qué? De Madame Bovary.
Sí, si vamos a hablar del amor, vamos a hablar de... Y si vamos a hablar de alguien que se enamora todo el tiempo y que tiene un marido, ese Emma Bovary, claro. Siempre hay gente que arruina todo. Una tradición aberrante, sí, ¿no? Siempre hay gente que arruina todo. Una tradición aberrante, digo, sostiene que Títano sería en realidad el hijo de Eos y Céfalo, ese que se fue y la dejó por Procris. Pero esos giles ni cabida. ¿Qué hijo ni hijo? La aposta es que era uno de los hijos de Laomedonte, el rey de Troya, que hizo trabajar a Apolo y a Poseidón en la construcción de las murallas y le pagó con cheques voladores, ¿sí? Esos que no se cobran nunca. El hermano mayor de Príamo era Laomedonte, y Príamo era el rey en la época de la guerra de Troya, el padre de Héctor, de Casandra, de Paris y de 47 más. Bueno, ¿quién era la madre? Una diosa del río Escamandro, el que pasaba por Troya, ese que peleó con Aquiles y que se quejó porque le estaba infectando las aguas de tanto cadáveres que acumulaba. Aquiles mataba gente, lo tiraba al río y el río tuvo que desviar su recorrido por la cantidad de cadáveres. Entonces se enojó, se estaba contaminando y se enfrentó directamente al guerrero. El río se enfrentó al guerrero. Homero, Ilíada, léelo, hace falta. Y él no podía más de bonito. Otra vez, ¿viste? Títono no podía más de bonito, el hijo de Laomedonte. Los feos no entramos acá. No hay historias de feos en la mitología. Algunas hay por ahí. Ya vamos a llegar, pero las más lindas son estas. Ellos lo vio y flasheó. Flasheó. Pero esta vez no era solo deseo, no era solo eros, había amor. ¿Y dónde se lo llevó a este? A Etiopía. A Orión se lo llevó a Delos, a Céfalo se lo llevó a Siria y a Títono se lo llevó a Etiopía. Cada vez más lejos se iba, cada vez a lugares más calientes. Etiopía es la tierra caliente por excelencia para los griegos. En las leyendas más antiguas pasa por ser el país del sol. Tanto amor había que ella inició los trámites para obtener para él la inmortalidad. Pidió al padre Zeus la inmortalidad para su amado. Y Zeus al final se lo otorgó, o sea, los trámites fueron terminados. Zeus le dio al hijo de Laomedonte, al hermoso hijo de Laomedonte, Títono, la inmortalidad. Sin embargo, cabecita de novia, dice el tango, el calor no me deja pensar, dice Andrés, o será el amor por el que, o el calor, no pensó. La cuestión es que se olvidó de pedir también la juventud eterna. Entonces, obtuvo semejante premio para Títono, la vida eterna, pero no la juventud eterna. De modo que comieron perdices por el corto lapso de una vida humana, la que los hados habían prescripto para su amado. Tuvieron 2 hijos, uno, Memnón, reinó sobre los etíopes, y murió, acordate que se lo llevó a Etiopía, y murió peleando con Aquiles en la defensa de Troya, o sea, era un aliado de los troyanos. ¿Por qué? Porque su abuelo era Laomedonte. Pero al paso del tiempo, ella, que seguía, era eterna como buena titánide y seguía siempre diosa y estaba cada vez más linda con ese vestido azafrán, esa corona, esas alas blancas, y él estaba cada vez peor, claro. Panza, canas, arteriosclerosis, se cansaba, tenía aprensión, se le aflojaban los dientes, se le cayeron, lo que te imagines, imagínate. 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 1000, 1500. Su cara bonita se había perdido a los, 40, 50. No sé si hasta ahí. Envejecido y chocheando, Títono empezó así a ser tratado como un niño. O sea, su diosa enamorada y todo lo trataba como una criatura. De ahí podía venir, o puede venir, la fake news que mitológica, que dice que ella habría sido su madre. Y al final él se hacía cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, y lo guardó en una canasta de mimbre, que cumplía la función del Moisés. ¿Sí? Moisés es Moisés porque lo dejaron en el río, en una canasta de mimbre. Más tiempo suplementario ocupaba Títono, más miserable era su vida, más chiquito se ponía, menos cosas podía hacer y al final terminó por perder todo aspecto humano. Claro, 1.000.000 de años, un humano. Para una diosa no es nada. Se transformó Títono en una cigarra y se secó. Final de la historia. Nosotros ahora, para terminar,
también con lo mítico y lo trágico de hoy, y ya que estamos hablando de amores y leyendas trágicas, vamos a leer algo del amor y la leyenda más trágica, o por lo menos de las más conocidas de la literatura occidental. Y claro, es Madame Bovary de Flaubert. Así que vamos a sacar de la biblioteca, vamos a correr esto por acá y sacamos Flaubert, ahí, Madame Bovary. Obviamente es una novela, son muchas páginas, hay que leer literatura. Madame Bovary es un personaje que tiene un marido y muchos amantes. ¿Sí? El marido es su primer hombre, pero a partir de ahí empieza a descubrir las delicias del amor y del sexo, y tiene muchos amantes. Te voy a leer algunos párrafos nada más. Los dos amantes más importantes que tiene son Rodolfo y León. Te voy a leer un párrafo sobre cada uno. Acá es cuando se encuentran con Rodolfo. Cuando Rodolfo llegó aquella noche al jardín, encontró a su amante, que ya le estaba esperando al pie de los escalones, en el primer peldaño. Se estrecharon uno contra el otro, y el calor de su primer beso se fundieron como nieve todos los rencores. ¿Sí? Se veían, el cuerpo les pedía, se veían, y todo lo que tenían para reprocharse se olvidaba en el solo acto de verse. Volvieron a empezar como el primer día. Algunas veces, aunque estuvieron en plena mañana, a Emma le entraban ganas de mandarle una carta. Emma es Madame Bovary, claro. Bastaba con que le hiciera una seña a Justina, a través de los cristales, para que ella estuviera desatándose el delantal y dispuesto a salir como una flecha camino de Lauchet, y Rodolfo venía. ¿Qué quería Emma? Simplemente decirle que se aburría, que su marido era insoportable y que no aguantaba la vida. ¿Y yo qué querés que haga?, exclamó en una ocasión Rodolfo en un tono impaciente. No lo puedo remediar. Sí podrías, si quisieras. Estaba ella sentada a sus pies entre sus rodillas, con el pelo destrenzado y la mirada perdida a lo lejos. ¿Y cómo vamos a ver?, preguntó Rodolfo. Ella exhaló un suspiro. Podríamos irnos a vivir a otro sitio, a donde fuera. Perdiste la cabeza, Emma, ¿en serio?, dijo él. ¿Te crees que eso es posible? Volvió ella a la carga, pero él se hizo el desentendido y cambió de conversación. Una cosa que no le cabía a Rodolfo en la cabeza era que una cosa tan simple como el amor necesitara de tantas alaracas. Para ella existía una motivación, un porqué, y eso era como un aditamento que reforzaba su vínculo. A él solo lo movía el deseo, ella necesitaba una causa para ese deseo. Es una novela psicológica, claro, y su autor fue a juicio por esta novela. Hay un juicio a partir de esta obra, no por los hechos de su vida, sino por la obra que escribió. Otro día te voy a hablar de eso. Ahora sigamos con la lectura. De hecho, su cariño, el de ella, se acrecentaba a medida que iba aborreciendo más al marido. Cuanto más se entregaba a uno, más abominable le parecía el otro. Nunca había encontrado tan desagradable el aspecto de Charles, Carlos era su marido, ni sus dedos tan vastos, ni tan pesado lo que decía, ni tan vulgares sus modales como después de una cita con Rodolfo y de haber pasado con él algunas horas. Y en esos momentos, aún sin dejar de representar su papel de esposa honesta, se encandilaba recordando aquella otra cabeza con el mechón de pelo negro, cayéndole sobre la frente curtida, aquel cuerpo al mismo tiempo tan varonil y tan elegante, pensando, en fin, en aquel hombre cuyas razones estaban tan cargadas de experiencia como de violencia su deseo. ¿Sí? El deseo violento del amor. Ese era Rodolfo. Ella buscaba el deseo no civilizado, no controlado, no cotidianizado, no sometido a lo ordinario del matrimonio. Y lo encontraba en Rodolfo. Después lo encontró en León, como te dije, y acá te voy a leer algo de León, en muchas páginas más adelante, ¿no? Están hablando de un piano. Madame Bovary tocaba el piano y empezó a tocar mal, a propósito mal, tocaba cada vez peor.
Así que cuando Charles, o Carlos, el marido, volvió a sacar a colación el tema aquel del piano, Emma dijo con acritud que lo mejor que podían hacer era venderlo. Pero para Bovary, ver desaparecer aquel pobre piano que había halagado tanto su vanidad, era como colaborar al suicidio indefinible de una parte de su propia mujer. Si te parece, le decía, podrías dar una clase de vez en cuando, por eso no nos vamos a arruinar, o sea, andá y tomá una clase. Acá en el pueblo hay alguien que enseña y dicen que enseña bien. Bueno, ella no quería saber nada con eso, ya veremos por qué. Pero las clases, replicó ella, solo sirven para algo si se toman con constancia. Y así fue como se las arregló para arrancarle a su marido el permiso para ir a la ciudad una vez a la semana a ver a su amante. Al cabo de un mes, la gente incluso llegó a decir que había hecho progresos considerables. Claro, empezó a tocar un poco mejor cada vez para demostrar que estaba yendo a clases de piano, cosa que evidentemente no hacía. Las visitas eran los jueves. Emma se levantaba y se vestía sin hacer ruido para no despertar a Carlos, porque él le habría dicho que para qué se iba tan temprano. Tenía clase a las 6 de la tarde y se iba a las 6 de la mañana. Andaba un poco por la habitación y se ponía a mirar la plaza desde la ventana. La luz del amanecer, ¿sí?, el día recién abierto por Eos, se colaba por entre las columnas del mercado y al calor pálido del alba se destacaban las letras del anuncio de la farmacia y la fachada con los postigos cerrados. La farmacia era la de su marido. Cuando el reloj marcaba las 7:15, cruzaba a El León de Oro y Artemis salía bostezando a abrirle la puerta. Luego desenterraba las brasas hundidas en la ceniza para que la señora se calentara. Dejaba a Emma sola en la cocina y ésta de vez en cuando se asomaba a la puerta. Y Bert se tomaba con calma la tarea de enganchar mientras escuchaba los encargos que le hacía la viuda Lefrançois, sacando por la ventanilla la cabeza cubierta con un gorro de dormir. Sí, este era el que llevaba gentes y encargos a la ciudad, como para hacer perder la paciencia a cualquiera. Emma daba pataditas con sus botines contra las losas del patio. Por fin, Gilbert, después de haber tomado una copa, ponerse el capote, encender la pipa y empuñar el látigo, se instalaba cachazudamente en el pescante. Qué traducción que tengo, ¿no? Cachazudamente. La golondrina, que era la diligencia que la llevaba a Emma hacia los brazos del amante de León, que ya no era Rodolfo, el anterior amante, partía a trote corto. Durante los 3 primeros cuartos de hora se iba parando de plaza en plaza para que suban viajeros que esperaban la llegada de la diligencia al pie del camino ante la valla del corral. Voy traduciendo esta traducción ibérica, ¿sí? Es una traducción de la traducción. Lo que habían reservado asiento la víspera se hacían esperar e incluso algunos no se habían levantado de la cama todavía y lo tenía que esperar que subieran de la diligencia. Gilbert lo llamaba a gritos, maldecía y hasta tenía que apearse algunas veces para ir a porrear las puertas. ¿Viste? Es como cuando tomás el colectivo todos los días a la misma hora y ya el chofer sabe que en esa esquina estás y si no llegaste te espera. Bueno, el viento se colaba por las rendijas de las ventanillas. A medida que se iba llenando de gente los 4 barquitos, el carruaje rodaba por entre las filas de manzanos que se iban quedando atrás. Bueno, te va contando acá todo el viaje. Llegaban cuando la ciudad empezaba a despertar. Ella se dirigía al barrio del teatro, de los cafetines y de las putas, y de vez en cuando le pasaba rozando algún carretón cargado de decorados que retemblaban. Unos mozos con delantal echaban arena sobre las losas entre verdes arbustos. Olía a ajenjo, a tabaco y a ostras. Enseguida le veía al doblar la esquina y la reconocía por los rizos del pelo que le asomaban bajo el sombrero. León echaba a andar por la acera, precediéndola hasta la casa de citas. Sí, al telo iban. ¿Sí? León iba por la vereda. Hagamos traducciones al castellano argento, ¿sí? En cada país hagamos traducción a la lengua del país para que se entienda mejor, para que se lea y no suene tan forzado, tan antinatural. Entonces te lo leo de nuevo, sin tanto sin aceras y sin casa de citas. Enseguida lo veía al doblar la esquina y lo reconocía por los rulos del pelo que le asomaban bajo el sombrero. León salía corriendo por la calle, precediéndola, o sea, llegando antes que ellas al telo. Subía él delante, abría la puerta, entraban. ¡Qué ardor en aquel primer abrazo! Luego, las palabras y los besos se sucedían precipitadamente. Empezaban a contarse los disgustos de la semana, las corazonadas,
el ansia por las cartas, pero al mirarse a los ojos, todo se desvanecía en el olvido entre risas voluptuosas y apelativos tiernos. Y sí, el relato de ese telo que ellos consideraban su casa, que empezaron a sentir como su casa de los jueves. ¿Y para qué te voy a contar si vos ya sabés lo que pasa en estos encuentros mientras el marido atendía en el pueblo la farmacia? Y hasta acá llegamos nosotros con un saludo para Carlos Bovary, que atendiendo la farmacia, con un saludo para Astrego, el marido fiel de Eos, y diciéndote que vayas y escuches la canción Por Dignidad de Serrat. Esa es nuestra recomendación de la semana. Esto ha sido Lo Mítico y Lo Trágico por Anábasis Radio Cultural en Vivo, poniéndole el pecho a lo que sea, a lo que dé, a los olvidos, a los retrasos, a las confusiones, porque el vivo hoy, en estos tiempos, en donde todo es inteligencia artificial, oquedad, edición y puro filtro, es necesario y urgente. Salud, amor y lindos sueños. Nos vemos cuando quieras verme.